Aleluya, santo es el Señor, digno de suprema adoración. Damos gloria, honra y honor a Cristo, a Jesús, el que vive por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Gracias por estar con nosotros en esta hora de la mañana, hoy 15 de agosto, ya estamos en 15 de agosto. Mire cómo vuela el tiempo. El tiempo corre de manera rápida y se cumple la promesa que Cristo dice, o lo que Cristo dijo, que en aquellos días serán acortados los días, dice, por aquellos que han de ser salvos. El tiempo vuela, no hace mucho estábamos en diciembre, ya estamos regresando a diciembre lo más pronto posible. Esta es obra de Dios, el Señor te quiere salvar. Usted, querido hermano, toda la comunidad de creyentes, Cristo está cerca, Cristo está por venir. La mayoría de las profecías se están cumpliendo ya. Debemos de orar y clamar para que millones de personas se conviertan en el mundo y no puedan perecer eternamente, sino que puedan ser salvos. El propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Recuerde, está con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colombia, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, hermano, amigo, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. El tema de hoy se llama Jesucristo. Perdón, la salvación es por fe en Jesucristo. Somos salvos por fe cada vez más. Cuando usted, el día que se convirtió a Cristo, usted fue salvo, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero bien importante remarcar cada vez más para todos aquellos que nos escuchan que la única forma de ser salvo, ¿salvo de qué? Del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecado. Así que Dios quiere salvarte cada vez más. Hace más de 2000 años Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Dice la palabra de Dios, ¿en quién? En Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así, querido hermano y querido amigo, debemos de enfatizar de manera determinante que su salvación, mi salvación, es por fe en Cristo Jesús. Todo aquel que en él creyere, dice la Biblia, será salvo. Ahora vamos a hablar de esto bajo los escritos que el apóstol Pablo dejó en el libro de Gálatas. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora los repito, si alguno os predica un diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Somos salvos por fe en Cristo Jesús. Lo enfatizamos de manera total y completa. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Galacia era una región. El libro dice Gálatas, pero es una región. Y a todas las iglesias de la región de Galacia les habla de manera determinante que la salvación se obtiene por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, gracias y paz sean dadas a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. La gracia es el favor de Dios, es un regalo no merecido.
pero a Dios le plació darnos y nos salvó, nos dio vida eterna a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y con eso viene la paz de Dios, porque ya no vamos a ir al infierno, somos salvos, tenemos paz para con Dios, nos reconciliamos con Dios, la justicia de Dios se aplicó a tu vida y a la mía, tenemos paz, gracia y paz. La gracia es el regalo de Dios y la paz es el resultado de la gracia de Dios en tu vida. Bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo escribe porque la iglesia de Galacia alteró todo esto. Había herejía encubierta y el apóstol Pablo escribe para poner en orden toda esta situación que estaba pasando. Habían perturbadores de la fe, personas ahí que estaban ahí queriendo, ¿cómo podríamos decir?, sacar a los miembros de la iglesia de Galacia del evangelio correcto. Pero Pablo primero habla de lo que Cristo hizo. Ellos sabían, ellos conocían, ellos habían aprendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio, la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Y era bien importante remarcarlo. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted y ha hecho por mí. Gracia y paz sean a vosotros, del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre. Bueno, Cristo murió hace más de 2000 años. Él venía con un propósito claro de morir por usted y por mí. Él venía con una misión de morir por usted y por mí, para liberarnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna. Dice la Biblia que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se estableciera en nosotros. Estamos en el periodo de la gracia, en la dispensación de la gracia, somos salvos por fe. El apóstol Pablo dice en Efesios 8, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así que la gracia y el favor de Dios se ha establecido en tu vida por fe, porque has creído en Cristo, porque un día tuviste un encuentro personal con Dios, porque el Espíritu Santo redarguyó de pecados, de justicia y de juicio en tu vida, porque fuiste obediente al llamado que Dios nos ha hecho. Y por lo tanto, reconocemos la obra grande y poderosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Así que Cristo nos libertó, Cristo nos dio vida. Estábamos muertos en pecado. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Eso es lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Y el apóstol Pablo lo recalca. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo. Gloria. Bendito Cristo porque nos salvó. Bendito Cristo porque nos ha hecho partícipes del reino celestial de Él. Bendito Cristo porque nos ha hecho parte del cuerpo de Él, parte del reino de Dios. Solo en Cristo hay salvación y es por fe. No es porque usted pertenezca a una religión usted se va a ir al cielo. No, así le hagan novenario, misa, chubú, dugú, lo que sea. No, usted necesita reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No ampararse en una religión. La religión no salva. La verdadera religión pura y sin mácula es visitar a los enfermos, es ayudar a las viudas, dice el apóstol Santiago. Necesitamos nosotros conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta gente conocía la verdad, pero aún así se estaba desviando del camino original diseñado por Dios para vida eterna. Y Pablo ahora les recalca que es Cristo lo que Cristo ha hecho y de qué forma Cristo nos ha salvado. Y todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sino que le envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la obra grande y poderosa que Cristo ha hecho por usted y por mí. Tito lo dice de tal forma. Dice Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No tenemos capacidad para hacer nada. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él fue el que murió y Él fue el que resucitó. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer desde el 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo Cristo? Nos dio vida juntamente con Él. Y esto que el apóstol Pablo le está recordando a los Gálatas. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta es la obra grande y poderosa. Somos pecadores, pero Cristo perdonó nuestros pecados. Él no tomó en cuenta tus pecados. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:5. San Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero Cristo, Dios hizo su obra a través de Cristo. Nos redimió, nos salvó por fe en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le recuerda a los Gálatas todo esto. Pero Pablo enfatiza en algo mucho más importante. Y les dice: no hay otro evangelio. Conozca usted el verdadero evangelio. Dice Primera de Corintios capítulo 15, para que usted pueda entender qué es el evangelio. No es religión. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2 y 3 nos enseña lo que es el evangelio. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Este es el evangelio. No hay otro evangelio. Si alguien le viene con un evangelio diferente, está en pecado, está bajo maldición total y completa. Y por eso el apóstol Pablo, después de hablar con los Gálatas y explicarle lo que es Cristo, lo que Cristo hizo, los beneficios de estar en Cristo, la salvación, la vida eterna, la pronta venida de Cristo, esto es el evangelio. Es lo que hizo Cristo por usted. Lo redimió, lo salvó, lo limpió, lo purificó, lo santificó e inscribe su nombre en el libro de la vida. Aquella persona que nunca reconoció a Cristo o no reconoce a Cristo como un Salvador, su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice: y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La redención tiene como propósito redimirlo, comprarlo a usted a través del precio de sangre que Cristo vertió en tierra para liberarlo de toda obra mala, de toda impiedad, de todo pecado, de toda maldad y sobre todo de la condenación eterna. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero esto es lo más bello, esto es lo más precioso, esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Alabado
sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Ahora Pablo, y digo de nuevo, enfatiza y les dice, no hay otro evangelio. Esto que les hemos predicado es el evangelio. Esto es lo que Cristo hizo por usted y por mí. Esto es lo que Pedro les predica en el libro de Hechos capítulo 2, cuando creían que ellos estaban borrachos, y le dicen, no, deténganse, no estamos ebrios, no estamos llenos de música. Es el Espíritu Santo que vino con poder, con gloria, con majestad, a tomar posesión de su iglesia, para guiarla, dirigirla, para que la iglesia predique con poder, con amor y con autoridad para salvación y vida eterna de millones de personas. Pero la mentira y el engaño entró en la iglesia de Gálatas, y el apóstol Pablo habla y les dice de la siguiente manera, para que ellos puedan ser reconvenidos, para que ellos puedan reconsiderar en el error que estaban cayendo. Le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, estoy absorto, dice Pablo, estoy confundido. ¿Qué pasa? Si ustedes ya conocen a Cristo, si ustedes están en el camino correcto, ¿por qué se están desviando? Porque están haciendo cosas diferentes a lo que os he enseñado. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo hasta el día de hoy. Hay gente que llega a tocar a su casa, a mentirle y a engañarle con un evangelio diferente, diciéndole que Cristo no tiene poder, que el Espíritu Santo no tiene poder. Ese es un evangelio perturbador. Es un evangelio que no es evangelio. No se deje engañar. No se deje que lo pierdan. Estos son ciegos que guían a otros ciegos. Así que el apóstol Pablo es bien determinante y dice, yo sé que está en todas las Biblias, sea cualquier versión, pero hay unos que han tergiversado la versión de la Biblia. Hay Biblias que no son correctas. Dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué el evangelio de Cristo? Porque quien murió fue Cristo. Él fue el que nos redimió del pecado, de la maldad, de la condenación eterna. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito. Sea maldito, dice Pablo. Toda persona que le esté predicando un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios, y aunque le estén leyendo con la Biblia ahí en mano, tienen que saber que el evangelio es Cristo naciendo a través de una mujer virgen, Cristo llevando a cabo su ministerio durante 33 años, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, Cristo resucitando el tercer día, Cristo ascendiendo a los cielos, y predicar que Cristo pronto vendrá por una iglesia santa y sin mancha. Ese es el evangelio. Si alguien le predica un evangelio diferente a esto, es una persona maldita y quiere llevarle maldición a su casa, a su vida. Quiere que usted nunca conozca al Señor de la manera correcta. Por eso el apóstol Pablo le advierte, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice. O sea, enfatiza en esto porque es muy importante. Porque el apóstol Pablo, Dios no quiere que usted esté en maldición. Simplemente por el hecho de no estar en Cristo, está bajo una maldición total, o sea, bajo condenación eterna. El poder morir eternamente, pero sin Dios. Dios quiere que si usted muera, viva eternamente con Él. Por eso envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, a morir por usted y por mí, para que podamos ser salvos. Mire qué importante. Mire, dice el apóstol Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve a decir, sea anatema, sea maldito. O sea que toda persona que predica un evangelio diferente al que Pablo nos enseñó, está bajo maldición. Usted no caiga en maldición. Por eso el apóstol Pablo enfatiza primeramente lo que Cristo hizo a favor suyo, a favor mío. Cómo entregó su propia vida por usted y por mí, para que nosotros tengamos vida. Y ahora dice, hay muchas personas perturbadoras, falsos maestros, que andan por allí enseñando un evangelio falso, mentiroso, engañador, diferente al que nosotros le estamos enseñando. Por lo tanto, no se deje engañar. No se deje engañar.
porque andan muchos engañadores hasta el día de hoy que quieren apartarlo del camino correcto diseñado de parte de Dios para usted y para mí. No lo permito. Debemos de ser muy serios y responsables con el regalo precioso que Dios nos ha dado de salvación y de vida eterna. Por eso el apóstol Pablo está advirtiendo acerca de los falsos maestros. Estos perturbadores son agentes de Satanás, son instrumentos de Satanás que quieren apartarlo de usted del camino correcto, que quieren perturbarlo, que quieren enseñarle algo diferente a lo que realmente Dios quiere que usted sepa. Ellos cada vez más están interesados en perturbar el evangelio. Actualmente hay muchos maestros del error, hay evangelios falsos. Los que no enseñan a Jesús no son de Dios, son falsos. Si usted a alguien le habla del evangelio y no le habla de Cristo, eso no es de Dios, eso no es evangelio. Esa gente está bajo maldición y quieren que usted tenga maldición. Así que los que dicen que hay que hacer buenas obras para ir al cielo, también eso es falso. Las buenas obras vienen como resultado de estar en Cristo. Yo sé que hay personas buenas, muy buenas, que hacen buenas obras, pero mientras no encuentren a Cristo Jesús, mientras no busquen a Cristo Jesús, no van a ser salvos. Mucha gente se ha ido al cementerio, fueron muy buenas, súper buenas, pero no conocieron a Cristo. Y sin eso no puede haber salvación para sus vidas, querido hermano y querido amigo. Porque el evangelio solo es a través de Cristo. La salvación solo es a través de Cristo. No hay otra forma. Y eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando. Pero los falsos maestros te quieren apartar del camino correcto diseñado de parte de Cristo Jesús. Así que, para terminar, debemos de entender claramente que esta no es para la palabrería mía. Está escrito en la palabra de Dios y es palabra revelada de parte de Dios para tu vida y para la mía. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, donde estábamos ahorita, lo dice en el versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1, y vimos su gloria. 1:14, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, a Cristo. Y en el 18 dice: a Dios nunca nadie lo vio, el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. El evangelio llega a tu vida o a la mía por revelación. Usted puede escuchar días enteros el evangelio, pero si la revelación no llega a usted, es por demás. El que redarguye de pecado, de justicia y de juicio del Espíritu Santo, abra su corazón al evangelio, anule toda religiosidad, anule toda costumbre, toda tradición, toda cultura. No que yo soy, que la cultura tal, la cultura de que el humano tiene que tener es la cultura del reino de Dios, porque está en el reino de Dios. Si usted entra al reino de Dios, cual que yo soy de tal etnia, es la cultura del reino de Dios la que vamos a vivir. Es lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Y esto es por revelación. Pues de repente usted va a ser detractor mío porque no entiende. Yo lo entiendo, porque no ha sido revelada la palabra de Dios para su vida. Jesucristo dice en Mateo 11:21. Dice el Señor Jesucristo, 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque no escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Un niño cree con una fe lo que usted le diga. Y en el evangelio dice que hay que ser como niños, que todo lo creemos, es por fe. No, pero alguien le va a decir: no, es que te están engañando, te están mintiendo. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A esto se les reveló el evangelio por revelación.
Todo esto que está escrito en la Biblia fue por revelación, total y completamente. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién estaba en ellos? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. La gloria, salvación y vida eterna para usted y para mi querido hermano y querido amigo. Alabado Señor, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición. Recuerde, la salvación es por fe. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la palabra. La única forma de tener salvación es a través de Cristo. Si usted se muere hoy, pero si usted reconoce a Cristo Jesús, se va a ir al cielo. La palabra de Dios dice, ausentes en el cuerpo, presente con Cristo Jesús. Aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario antes de morir le dijo, Señor, si tú vas al paraíso, llévame contigo. Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy, today, como dicen los americanos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios quiere que usted lo acompañe por toda la eternidad. Que el día que muera, hoy, mañana o pasado, dentro de 100 años, usted se vaya directamente al cielo. No permita que el diablo lo arrastre al infierno, porque el infierno fue diseñado para el diablo, pero está arrastrando millones y millones de personas en el mundo entero. Pero la iglesia predica sin cesar la bendita palabra de Dios, para que usted sea salvo. Recuerde, la religión no salva, quien salva es Cristo. Yo le invito a que hoy entregue su vida a Cristo. Ahí donde está, haga conmigo una oración de fe y de arrepentimiento, reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pídale perdón y dígale, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Cristo es el Señor y que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Repita conmigo ahí donde está. Padre, te alabo, Señor, te bendigo y glorifico tu nombre. En esta hora de la mañana te pido perdón por mis pecados. Reconozco que toda mi vida he sido un pecador. Señor, reconozco que Jesucristo es tu Hijo amado, que murió en la cruz del Calvario, que con tu poder y gloria lo resucitaste al tercer día y que hoy está sentado a tu diestra. Por eso, Señor, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, tómame por hijo y sé tú mi Padre, y que nunca me aparte de ti. Gracias, Señor, te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si usted ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, hágamelo saber al 32 35 02 14. 32 35 02 14. Envíe un mensaje de WhatsApp, hágame saber o llámeme que se ha convertido a Cristo y le estaremos dando enseñanza bíblica para que usted pueda vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios dice. También puede llamarme o enviarme un mensaje para que esté orando por usted. Cualquier problema, dificultad, circunstancia adversa, para Dios no hay nada imposible. El Señor hará algo grande y poderoso en su vida. Envíeme su petición de oración al 32 35 02 14. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, ha estado con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada. Ya has estado viendo y escuchando tu programa Palabra, Fe, Poder y Milagro, todos los días de lunes a viernes en Canal 12, Cable Visión Cristales. Los esperamos mañana, martes, a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y amén.